Hola chicos, vamos a esperar un ratito a que se conecte un poco más de gente y vamos arrancando. Ahora también se suma el jefe de cátedra Pablo Arias, que va a ser el que va a estar dando el vivo. Chicos, ahí estamos esperando, acá me dicen que diga algo. Estamos esperando a que se una Pablo, que va a dar la consulta de hoy. No se desconecten, ya se está por conectar. Bueno, me voy a enfocar, vamos a dar una consulta de sexualidad, ¿sí? Ahí me está hablando que se está por unir. Así que nada, la consulta va a quedar cargada, va a quedar subida a la historia para que la puedan ver después cuando quieran. Ahí ahora, en 2 minutos me acaba de decir que se conecta. Así que banquen un toquecín más y estamos. Hola, Hola Pablo. ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Tenemos ya todo listo para empezar?
Todo listo. Sí, 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 ya Bueno, estamos. les cuento lo que vamos a hacer es tratar de discutir discutir, en realidad yo voy a exponer y de la exposición van a seguir, seguramente van a salir preguntas referidas al tema del trabajo práctico, que es algo bastante cotidiano en la práctica ginecológica y de endocrinología ginecológica, como lo es encontrar el momento fértil para lograr entonces la procreación. Lo voy a poner el trípode para poder trabajar con la computadora y a ver si se puede enfocar. Entonces, quedó medio petizo. Sí, bajaron No sé qué pasó. ahí. Ha habido una modificación. No sé qué pasó. ¿Se me cayó la computadora? Se me hizo más. Ahí, No, no, ahí, espérate un ahí. poquito. Ah, Vamos a tener que ir a acá y vamos a ir al comienzo de la presentación. ¿Eh? Y vive Dios. Estaba y todo, si alejas ahí, estaba todo científicamente calculado, pero siempre algo puede fracasar. fallar. Ajá. Ahí está bien, pero está muy Ahí, lejos. ahí se ve Sí, pero bien. se pierde. No, pero se ve bien. Se pierde bastante, me parece. Estaba diseñado bastante precisamente. Ah, ¿sabés lo que pasa? Que la cámara tiene otra, así con el teléfono tiene, Claro, con el. es distinto que cuando está puesta la cámara entera. Es otra Claro. historia. Pero sí, ahí se ve bien. A lo sumo, si hay algo que se ve muy chico, yo te aviso y Bueno, lo acercas al le hacemos celular. zoom con la mano, ¿sí? Sí, yo te gestiono todo desde acá arriba. Bueno, se alcanza a leer entonces que vamos a hablar del trabajo, ¿sí? Sobre el eje hipotálamo hipófiso gonadal, obviamente en la mujer, porque estamos hablando del ciclo menstrual. El ciclo menstrual es digamos, equivalente del ciclo sexual para las mujeres y para las primates superiores. ¿Sí? Las primates superiores, aquellos que no lo recuerdan, tienen que volver a la UP1 de crecimiento y desarrollo, porque los primates superiores se acuerdan que son nuestros primos, los monos antropoides, la gorila, la chimpancé, la orangutana, y estas monas también menstruan, ¿sí? El resto de los mamíferos pueden tener sangrados, pero este sangrado no involucra la descamación de la capa funcional del endometrio, que es lo que caracteriza precisamente al sangrado menstrual. ¿De acuerdo? Bien, bueno, este es el título, son los autores, todos los autores trabajan, algunos de ellos trabajaban hasta hace poco y algunos siguen trabajando en la cátedra de fisiología. En la siguiente vamos a ver entonces los objetivos. ¿Sí? Siempre que uno tiene un trabajo, algún tipo de meta, tiene que plantear los objetivos. ¿Se ven? Sí, sí, se ve bien, Pablo. Yo cualquier cosa te Bien, aviso. no quiero hacerlos vomitar porque se mueve un poco. ¿Se alcanzan a ver No, todavía estamos se bien. alcanzan a ver los objetivos? ¿Sí? Eh, Sí, se lee perfecto. Detallar Chicos, cómo se produce el si periodo. alguno tiene algún problema o algo, me escribe y Bien, yo, bien. Lo que no sé cómo haces para atajar todo lo que te tiran, porque salen montones de cartelitos que pasan rápidamente. yo, ¿Eh? yo ya estoy listo acá con mi Muy virome, ya bien, está todo muy bien. preparado. Entonces, la primera parte de estos objetivos, detallar cómo se puede establecer el periodo fértil en la mujer, identificar la hormona que se determina en las pruebas de ovulación a priori significa antes, obviamente, y a posteriori después, ¿sí? Esto va acompañado con una descripción de las ventajas y las desventajas de estas pruebas. En realidad, la gran desventaja es el precio,
lo vamos a ver después, y obviamente que puede fallar, como decía Tusam, y eso trae bastante ansiedad, que es lo que ustedes pueden ver en el caso de esta chica Marcela, que está bastante ansiosa. En general, cuando uno en la consulta ve este tipo de problemas, va con una carga de ansiedad muy importante. El tercer objetivo, describir las fluctuaciones de las hormonas ováricas, de las gonadotrofinas durante la fase del ciclo menstrual, algo bien clásico, y después emplear los elementos de la fisiología para realizar el diagnóstico de ovulación a priori, que ya vemos con la LH, y a posteriori con la progesterona, y después, esto no lo vamos a ver porque es bastante bobo, la tabla, pero bueno, enumerar los efectos cíclicos de las hormonas femeninas en el epitelio vaginal y en el boco cervical, precisamente porque también contribuyen al diagnóstico de ovulación, ¿sí? Así como otros efectos de la progesterona, sobre todo el efecto termogénico, que es el que se usa en casa. Bien, con el termómetro. ¿Cómo establecer el periodo fértil? Lo primero que hay que hacer es hacer cuentas, ¿sí? Esto es algo bastante clásico, lo describieron dos médicos, el doctor Knaus en Japón y el doctor Ogino en Austria, o creo que era al revés, me parece. El doctor Knaus me suena más a que es austríaco y el doctor Ogino me parece que suena más a japonés. Por las dudas, corrobórenlo, pero creo que es así. El hecho es que más o menos en la década del 30, estos dos médicos sacaron cuentas, obviamente analizando montones de pacientes desde el punto de vista quirúrgico. Ellos veían la ovulación porque tenían que hacer alguna cirugía y veían que había una laparotomía, o sea, le abrían la panza por alguna causa, obviamente no para ver si ovulaban, porque esto sería bastante poco ético y cruento, pero por alguna razón, una cirugía de apéndice, supongamos, ¿no? Tenían que abrir una pancita, entonces se fijaban en los ovarios y veían si había un folículo a punto de ovular, y esto lo relacionaban entonces con los antecedentes clínicos de la paciente y sacaban la cuenta entonces de acuerdo a cuándo había tenido la última menstruación y tenía su folículo a punto de ovular, y con eso, con miles de pacientes, lograron establecer este cálculo, que toma entonces la duración de los ciclos durante 6 a 12 meses, y a partir de ahí se toma el ciclo más corto, se le restan 18 días y se saca entonces la fecha de inicio. Y luego el ciclo más largo, eso ya lo tienen descrito, es el método de Ogino y de Knaus. Sirve entonces para calcular cuál es esa semana fértil. ¿Por qué se calcula la semana fértil? Y porque sabemos que el ovocito tiene un día de duración vivo, o sea, viable, y que los espermatozoides tienen aproximadamente 3 días. Entonces, al periodo ovulatorio, que dura horas, hay que sumarle estos dos intervalos. Entonces, se calcula un día para la ovulación, 3 días antes, 3 días después, y eso es la semana fértil. Para poder certificar el momento de la ovulación, lo que tenemos son las pruebas domiciliarias de medición de LH en orina. ¿Por qué LH? La gran pregunta. Porque LH precisamente es la hormona destinada a romper el folículo. Su nombre es hormona luteinizante, significa que va a causar la luteinización del folículo. Esta hormona, como ustedes vieron, aumenta alrededor de entre 12 y 36 horas más o menos antes de que se produzca la ruptura folicular. Entonces el método es un método que cambia de color, de la misma manera que las pruebas de embarazo, cambia de color cuando la orina contiene la hormona. La hormona filtra a través del riñón y pasa a la orina sin alteraciones, y esto hace entonces que uno pueda medirla con un método bioquímico, ¿sí? El momento específico del mes depende de la duración del ciclo menstrual y hay que hacerse los exámenes por lo menos
5 días antes y mejor 7 días antes de que se produzca este pico. ¿Tenés alguna pregunta, Martín? ¿Seguimos bien? No, todavía no hay preguntas. Sí, te iba a decir, Pablo, si podés subir la pantalla un poquitito más, Subirla. eh, porque, porque los comentarios tapan la parte de abajo. Ahí sería Ahí sería perfecto. perfecto. Voy a tener que buscar algún elemento que me permita colocar el... Yo, chicos, no desactivo los comentarios porque si tienen dudas, yo los leo porque me piden que desactive los comentarios de abajo, pero si no, no los puedo leer. Bien, esperame un segundito. Dale, te esperamos acá. Traten, chicos, de última no mandar tanto, o sea, manden las dudas, ¿sí? Para que solo aparezca ahí, porque si no se tapa todo. Yo lo que veo son montones de globitos que aparecen como si estuvieran tirando globitos de cumpleaños. ¿Quién hace? Sí, Ah, no, eso sí, nos son mandan corazones. Son corazones, corazoncitos. nos mandan ¿Quién hace exacto. eso? La gente, levantamos sensación, Pablo. Qué bueno. Bueno, entonces habíamos quedado... ¿Está mejor así? Ahí estamos mejor. Quedamos entonces con que lo tenemos que hacer alrededor de 5 y mejor 7 días antes, y vamos a ver por qué esto es importante. La mujer lo que tiene que hacer es orinar en la mañana, preferentemente porque la orina de la mañana está más concentrada, porque pasamos un periodo sin tomar líquidos más largo, y la tira cambia de color o desplegará una señal positiva si detecta un aumento de LH en la muestra de orina. Todo esto está en el texto, no es ninguna novedad, esto está en el trabajo práctico, lo que tienen que hacer es leerlo con detenimiento. Acá tenemos el momento, ¿cómo se dice? El chivo de la tarde, ¿sí? Esto es una Nos muestra auspicia. de lo que se vende en nuestro país. El laboratorio es ELEA, bueno, lamentablemente tengo que decirlo, y es un método que entonces está funcionando bien. Tiene 7, como ven ustedes acá, se ve 7 muestras, no se ve demasiado el cursor, ¿se ve? Sí, un poquito. Y Sí, se ve, se ve. Yo, tiene, chicos, las preguntas las hago, perdón, sí, Pablo, porque me están preguntando, después las voy metiendo así, no le voy cortando a Pablo. sí. Lo que tienen que Listo. hacer entonces es colocar la tira, esta parte de la tira, en la orina y luego insertarla en este cartucho y aparece una señal positiva. Acá tendríamos la señal positiva y acá tendríamos ausencia de LH o niveles bajos. Y esto es lo que va a permitir entonces la medición de LH y esto es de la página, fíjense ustedes, el precio, 2 lucas, no es nada barato, pero cuando uno está detrás de un objetivo que vale la pena, se puede llegar a hacer el esfuerzo, ¿sí? Entonces acá tenemos las características, acá tenemos, por ejemplo, una tira con un resultado positivo. ¿Qué significa ese resultado positivo? Significa que hay altos niveles de LH en orina. Y esto significa que en el transcurso de los próximos, digamos, 12 a 48 horas va a ocurrir la ovulación. Y cuando esto ocurre, acá tenemos un gráfico, fíjense ustedes, que nos va a permitir entonces predecir cuando tenemos valores cercanos al momento de la ovulación es cuando más preciso es el resultado. Esta tabla viene a explicar qué es lo que le pasa a esta chica que mide precozmente, empieza a medir antes de lo que tendría que medir, entonces tiene, fíjense ustedes, una probabilidad bastante alta de tener un error. Si ella midiera más cerca del momento en que va a ocurrir el pico de hormonas, tiene mucha más probabilidad de tener resultados positivos.
Entonces, la respuesta a la pregunta ¿por qué no lo detectó? No lo detectó porque midió 5 días y empezó a medir 7 días antes de que ocurriera el pico, por lo tanto, se lo perdió. Lo que hay que hacer es tomarse las cosas con calma y puede medir 7 días. Lo que pasa es que obviamente se gasta más. O lo que tiene que hacer es calcular bien la fecha a través del método de Knaus y Ogino, calcular bien la fecha y empezar 5 días antes, pero con la seguridad de haber hecho bien el cálculo. Esto viene a colación dos cosas. Estos métodos se compran en la farmacia sin necesidad de una prescripción médica, pero todo lo que tiene que ver con el uso es mejor que se discuta con el profesional de la salud que le esté asesorando, que puede ser un médico o puede ser también una enfermera especializada o un bioquímico, o sea, algún personal del equipo de salud que está tratando el tema de la endocrinología ginecológica relacionada con fertilidad. Bien, segunda herramienta, uno puede hacer seguimientos ecográficos del folículo. ¿Sí? Fácilmente un buen ecógrafo en este momento puede llegar a advertir que el folículo mide entre, yo diría, por encima de 18, de 19 milímetros, un folículo se puede considerar maduro, y sabemos que este folículo maduro va a ovular en el lapso de 24 a 48 horas. Obviamente, este seguimiento hay que hacerlo, es incómodo, no es en casa, hay que ir a hacerlo a un centro de ecografía y implica también un costo bastante alto que por lo menos durante algunos ciclos en general las prepagas y las obras sociales lo cubren, ¿sí? Hay que hacerse una buena cantidad, 3 o 4 ecografías para ir siguiendo el crecimiento del folículo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos medir los niveles de estradiol. Los niveles de estradiol tienen que subir a medida que se está produciendo el crecimiento del folículo y el folículo de De Graaf va a llevar a niveles altos de estradiol que son precisamente los que a través del mecanismo de feedback positivo generan el pico de gonadotrafinas, o sea, de LH, encargado de romper el folículo. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que los niveles de estradiol tienen fluctuaciones a lo largo del día. O sea, no se secretan en forma continua, sino que van teniendo picos y valles, a pesar de que van creciendo, crecen en forma, digamos, como de serrucho. Y esto hace que los niveles no sean constantes. No tienen, entonces, un carácter predictivo tan seguro como en el caso de la LH. También se ha demostrado que los folículos pueden producir un aumento de progesterona 12 horas previas a la ovulación, pero nuevamente, como corresponde al esteroide que se secreta en forma de oleadas, tiene niveles fluctuantes y no es útil para predecir la ovulación. Nos queda un método que puede ser un método clínico en el consultorio o un método casero. Es el método del moco cervical o método de Billings. El moco cervical cambia de acuerdo a la hormona que esté predominando. Y entonces vamos a tener un moco cervical estrogénico, que es de color blanquecino, pero que a medida que aumentan los niveles de estrógeno se hace claro y transparente, para luego, cuando aparece la progesterona, hacerse más blanquecino nuevamente, amarillento y espeso. Este moco, en el momento entonces del pico estrogénico, va a tener la máxima característica de hacer hilos. Hilos se denomina la característica de filancia. Cuando ocurre esta filancia máxima, está por ocurrir
la ovulación u ocurrió recientemente. Y esto es factible entonces, fíjense ustedes, esta es una imagen de un portaobjetos con una gotita de moco cervical y No se ve bien, no se ve Pablo. bien. Trata por el color, trata de Es un mover problema de la, el color de la es un foto. problema de la luz. Claro, Ahí, ahí va queriendo. ahí, ahí Ahí, se ve. ahí algo se Ahí ve. se ve un poco mejor, se ve que el médico apoyó sobre la gotita de moco a ver si modificamos las condiciones de iluminación alrededor. No, no cambia nada. El médico colocó entonces esta sonda sobre la gota de moco, lo levantó suavemente y se hace un hilito de moco, y esta filancia, cuando tiene más de 1,5 cm, 2 centímetros, y puede llegar a tener 4, cuando tenemos esta filancia, es un moco estrogénico bien, bien característico de la etapa del pico estrogénico. Esto sería entonces la filancia. Esto se puede hacer también en casa. Acá vemos los dedos de una mujer que ha introducido entonces la mano en la cavidad vaginal y ha llegado hasta el cuello y ha tomado una muestra de moco. Acá se ve bien porque el fondo es negro y se ve Sí, perfectamente eso como sí. este moco es semi-transparente, es un moco acuoso, y cuando se estiran los dedos se forma este hilito, y ahí estamos hablando entonces del moco filante. Este moco filante entonces es el que caracteriza el pico estrogénico. Y cuando está este dato, vamos a tener en las próximas 24 a 48 horas la ovulación. Y es en este momento entonces que hay que aprovechar y decirle a la pareja que cancele todas sus citas, etcétera, para poder aprovechar esas 24 o 48 horas. Vamos a la segunda parte. ¿Sí? Pablo, acá me preguntan, relacionado con lo anterior, ¿por qué el folículo dominante es dominante? Es una pregunta bastante larga de explicar. Básicamente el folículo es dominante porque es el que a lo largo del proceso de selección incorporó o logró desarrollar el mayor número de receptores para la hormona folículo estimulante, para la FSH. Esto es lo que hace que ese folículo pueda seguir creciendo, a pesar de que, como ustedes ven acá precisamente, fíjense ustedes que ustedes tienen en esta etapa, en la primera mitad de la fase folicular, niveles discretamente más elevados de FSH que de LH. Les conté la respuesta y se supone que no debería. Buah, ahora no vale la prueba. El hecho es que entonces, con estos niveles de FSH que después van bajando, los folículos restantes no pueden crecer. El único que puede crecer es aquel que tiene mayor cantidad de receptores, es más sensible. Esta sensibilidad hace que ese folículo genere más estradiol a nivel de la granulosa, y mientras que los otros que no pueden seguir este estímulo van a tener un predominio de andrógenos secretados por la teca, y lo que hace entonces que estos folículos, al tener más andrógenos que estrógenos en proporción, vayan a la atresia folicular, mientras que el que sigue fabricando cada vez más estrógenos, y los estrógenos predominan dentro de ese folículo sobre los andrógenos, es el folículo que sigue adelante. Entonces, la explicación para la dominancia está dada, primero, por la cantidad de receptores para el FSH, y segundo, por la relación favorable estrógenos-andrógenos que tiene ese folículo en el líquido folicular. ¿De acuerdo? Bueno, acá lo que tenemos es el clásico, tenemos todo junto, ¿sí? Tenemos la evolución del folículo y luego la ovulación o ruptura folicular y la luteinización y luego la formación del cuerpo blanco. O sea que esto está bien claro qué es lo que hay que ir poniendo. Acá tenemos la curva de la temperatura corporal, que es un método que permite establecer, ¿sí?, a
posteriori, porque la temperatura se eleva a los 2 días, 1 o 2 días después de que comienza a secretarse la progesterona, en realidad es una combinación Pablo, fíjate, perdón, Sí, si podés acercarlo porque no se ve el puntero, no ven que está el señalando. puntero. Tendría que O sea, señalar con no otra cosa porque tengo ven, el cursor. Sí, o con los dedos, o sea, voy a mostrar buscar. que está señalando porque Sí, no. sí, sí. Espérate un poquitito. Dale. Estoy en la cocina y rápidamente busqué un palito de brochette. Un palito de kebab, De podríamos broche. decir, ¿no? Eh, los También, bélgicos sí. decimos kebab. ¿A esto? ¿Mm? Ex- Shish kebab. exacto. Muy bien. Qué rico. Estoy extrañando esas cosas. Qué- Bien. Acá en la ¿Viste? punta entonces del palito de shish kebab se ve el momento en que se produce la elevación. La elevación se va a dar por la combinación de la caída de los estrógenos caen, subieron y caen, y el aumento de progesterona. Los estrógenos, contrariamente a lo que uno podría pensar, enfrían. ¿Sí? Enfrían el cuerpo, no enfrían la cabeza. Los estrógenos, precisamente, estrógeno es una definición conductual. Estrógeno significa que genera estro, y estro precisamente es el periodo de celo que tienen los animales, en el cual las hembras muestran su conducta de aproximación. O sea que estrógeno significa que genera cachondez, podríamos decirlo en términos españoles, ¿sí? Esto no ocurre, por supuesto, en el ser humano, o está muy atenuado porque somos personas que guiamos nuestras conductas por nuestra historia, por una serie de otros elementos socioculturales, y por eso las hormonas no generan tanto impacto en nuestra conducta, ¿sí? Pero estos estrógenos, entonces, generan en la hembra de los animales la conducta de apareamiento o de búsqueda para el apareamiento, mejor dicho, de aproximación, pero bajan la temperatura corporal, ¿sí? No producen calentura corporal, sino de la otra. Cuando bajan los estrógenos, tiende a aumentar la temperatura. Y a ese efecto, entonces, se le suma el del aumento, acá tenemos, de los niveles de progesterona. Bien. ¿Qué más sigue? Siguen las curvas de gonadotrofinas, es bien clásico para recordar, o sea, estas 4 hormonas que ustedes ven acá, LH, FSH, estradiol y progesterona, las tienen que conocer. Tienen que conocer la forma, por lo menos, y si se pueden acordar de los niveles, sobre todo, una cosa muy importante, para hacer diagnóstico de ovulación a posteriori, desde el punto de vista médico, la herramienta que tenemos es el dosaje de los niveles de progesterona. Una progesterona esto varía un poco de laboratorio en laboratorio, pero una progesterona de más de 2 aproximadamente nanogramos mililitro, 1,8 para algunos, 1,9 para otros. Otros tienen un método que mide y dice tiene que ser más de 3. Bueno, esto es variable, pero para ponernos de acuerdo, de alguna manera, una progesterona en el día 21 de 2 significa que ese folículo ovuló, que se formó el cuerpo lúteo y que ese cuerpo lúteo está produciendo progesterona y que todo está bien. O sea que no hace falta hacer una gran cantidad de pruebas hormonales para saber que un ciclo menstrual es un ciclo ovulatorio. ¿De acuerdo? Bien, para ver las respuestas ya las tienen acá. ¿Qué estamos haciendo? Acá tenemos un folículo preantral secundario, tenemos un folículo de De Graaf, se produjo la ruptura folicular, se formó el cuerpo lúteo, y ese cuerpo lúteo después, cuando sobreviene la luteolisis, que es un fenómeno de tipo, ¿cómo podríamos decirlo? Autónomo. ¿Sí? Es un fenómeno que ocurre, no hay nada que induzca la luteólisis. El cuerpo lúteo está programado para fracasar, para vivir alrededor de 15 días. Si no viene una señal
que envía el embrión. El embrión, cuando se implanta, aproximadamente una semana después, si acá tenemos la ovulación, vamos a ver que alrededor de 7 días después se va a producir la implantación y ese embrión va a empezar a producir una hormona que se denomina gonadotrofina coriónica humana, que ustedes ya conocen porque lo vieron el año pasado en crecimiento y desarrollo. Y esa gonadotrofina coriónica es la que va a rescatar al cuerpo lúteo de su destino de apoptosis, o sea, de muerte celular programada, y va a hacer que continúe secretando progesterona, porque la progesterona es fundamental para evitar precisamente la descamación del endometrio y, por supuesto, después, a lo largo del embarazo, para lograr que perdón, el miometrio esté sedado, tranquilo, etc. El nombre también es bastante claro, progesterona, o sea, favoreciendo el embarazo. Bueno, yo creo que por ahora ya hablamos bastante. Estos son los aspectos principales. Van a surgir preguntas. Les ruego, acá me parece que González está mandando comentarios con respecto a la tos. ¿Puede ser que esté haciendo comentarios? ¿A la tos? Sí, pero es una tos seca y no tengo fiebre. Sí. No tengo fiebre, no, Sí. así que no estoy con alerta de coronavirus. No estás... No, para nada. Bueno, perdón. Dicen que se contagia por los parlantes. Les decimos... No, Pablo, te decía. Sí, te escucho. Acá me preguntan un par de cosas, te nombro. Bueno, ¿cuánto vive aproximadamente el cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo está programado para vivir aproximadamente 15 días. Si después viene la gonadotrofina coriónica, va a vivir 3 meses. Después de los 3 meses, el trofoblasto va a dejar de secretar la gonadotrofina coriónica y el cuerpo lúteo va a desaparecer y ya no hace falta más cuerpo lúteo. ¿Por qué? Porque la placenta se va a encargar de secretar las hormonas que hacen falta, la progesterona, el estradiol, etc. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? Después me habían preguntado al principio, ¿qué es lo que preguntan siempre? ¿Qué es lo que activa el eje hipotálamo el eje? ¿Qué es lo que activa el eje en el momento del desarrollo puberal? Claro, sí, me pusieron qué activa el eje, supongo que será a nivel de la pubertad. El eje, ustedes tienen una clase de desarrollo puberal colgada en la UP2. El eje, nacemos con un eje funcionante en todos sus aspectos. Ese eje en los varones alrededor del 6º mes y en las chicas un poco después, entra en lo que se denomina una fase de quiescencia, ¿sí? De descanso, de latencia, y se mantienen entonces niveles muy bajos de gonadotrofinas y de hormonas gonadales, de estrógenos, de estradiol en las chicas y de testosterona en los varones, hasta que vuelve a funcionar el hipotálamo. El cambio es un cambio hipotalámico, el cambio involucra la desaparición de un factor que está frenando al hipotálamo durante todo este periodo de quiescencia. Hay muchas hipótesis sobre cuáles son esas sustancias que estarían frenando al hipotálamo. De todas estas sustancias, la que parece tener más peso o más relevancia es el ácido gamma aminobutírico, que está entonces inhibiendo al hipotálamo y que dejaría de tener este efecto inhibitorio por una maduración neuronal o glial, no se sabe bien cuál de los tejidos es el que produce este cambio. Yo lo equiparo, el fenómeno es bastante fácil de comprender si ustedes piensan que nuestro cerebro es plástico, no de plástico, sino plástico, y que tiene cambios a lo largo de la vida, y que, por ejemplo, una operación matemática compleja o un pensamiento abstracto no se puede llevar a cabo hasta que no se establecen determinadas conexiones neuronales en un chico o una chica que tiene 10, 11 años, supongamos, ¿sí?
es inútil empezar a enseñar trigonometría en la primaria. ¿Por qué? Porque no se captan. Entonces, así como existen distintos ejemplos de la maduración del cerebro en el aspecto cognitivo, aquí lo que tendríamos sería un ejemplo de la maduración de un sector del cerebro para para la adquisición de una digamos, de un circuito. Lo que empieza a funcionar es un circuito neuronal hipotalámico que no estaba funcionando. ¿Sí? Estamos en el campo de las teorías, no podemos decir que hay algo que lo desencadena en forma precisa. ¿Sí? Bueno, gente. Bárbaro. Me parece que estamos por terminar. Sí, terminamos. Manden las preguntas. Yo con cierto grado de regularidad, no digo que todos los días religiosamente contesto las preguntas en el campus, pero tengo algún atraso. Ahora debo tener unas 10 preguntas por contestar. Manden las preguntas y sobre todo una cosa muy importante, no pongan la pregunta nada más, busquen ustedes la fuente, o sea, en tal bibliografía, en tal libro, o en tal página web, o en tal clase, se dijo esto, ¿de acuerdo? Porque a mí me conviene saber de dónde ustedes tomaron la idea para la pregunta, porque a veces esas fuentes no son fuentes correctas, o a veces lo que ocurre es que ustedes interpretaron lo que está presentado en la bibliografía de una manera errónea. ¿De acuerdo? Así que, por favor, cuando van a poner cuando hagan las preguntas, traten de poner la fuente. ¿De acuerdo? Bien. Terminamos, me tengo que encargar de mi parte de la triple carga, ya van a ver lo que es la triple carga, o sea, tengo que hacer la cena. Así que los dejo, les mando un abrazo, cuídense mucho, no transgredan la cuarentena, a menos que sea, por supuesto, imprescindible, y seguimos en contacto. Un abrazo. Chao, Pablo. Gracias, Martín, gracias. No, de nada. Acá, chicos, les aviso también que la semana que viene se va a hacer, pero del laboratorio de masculino, ¿sí? Así que esténse atentos acá al Instagram, que lo vamos a ir subiendo como hoy, ¿sí? Se va a hacer la misma metodología. Pablo va a armar un Power y va a ir respondiendo de a poco, ¿sí? Así que bueno, gente, éxitos, suerte y nos estamos viendo pronto. Disfruten el encierro y la cuarentena. Cualquier otra duda saben que les pueden mandar en el campus, está habilitado para hacer consultas en el campus todas las áreas, ¿sí? Así que le pueden mandar y cada tanto Pablo les va a ir contestando. Les mando un abrazo grande a todos. Adiós.